Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el curso de Ingeniería Asistida por Computadora. Tenemos, en esta ocasión, hablaremos ya de los procesos de interpolación que se usan directamente sobre los elementos finitos. Ya platicábamos de discretización la sesión anterior y del método de Galerkin. Entonces ahora vamos a trabajar en unir todo esto para aplicar ya la discretización con el método, la interpolación con el método de Galerkin, para llegar ya a conocer lo que son las ecuaciones de elemento finito. Y pues nada, vamos a empezar. Entonces, los valores, decíamos que en cada nodo vamos a asignar los grados de libertad, y son los valores que son las incógnitas y que es lo que vamos a calcular inicialmente, ¿vale? En cada elemento finito. Entonces voy a tratar, eso ya lo platicamos, entonces voy a tratar de atacar esto rápido. Como solo vamos a conocer la información en los nodos, decíamos que para conocer o tratar de aproximar la solución que hay en medio, pues utilizamos un polinomio de interpolación. Esas funciones de interpolación o polinomiales, su grado está determinado por el número de datos o de puntos conocidos. En este caso, conoceríamos los datos en este elemento 1 de lineal, y entonces su grado máximo sería 2 menos 1, 1, un polinomio orden 1, ¿vale? Entonces vamos a ver este ejemplo. Tenemos este dominio o este elemento con dos nodos, problema unidimensional. Cada nodo va a tener solo un grado de libertad, como platicábamos, ¿no? Entonces, así el elemento finito, bueno, tiene este grado de libertad U0 y UL. Eso quiere decir que conozco o voy a conocer yo el valor de la solución en X0 y en XL nada más, ¿vale? La interpolación de los valores en la frontera lo vamos a realizar con polinomio de grado 1, como decimos aquí. Entonces, ese polinomio de grado 1 pues tiene la forma de una recta, que lo presentamos así como mx más b, que esa sería nuestra u de x en este caso, ¿sale? Esta línea en color azul. Entonces la pendiente, sabemos cómo calcularla, sería el valor de UL menos U0 entre XL menos X0. Y el valor de B, bueno, también lo podemos calcular como XL por U0 menos X0 por UL entre XL menos X0. Fácil y sencillo. Entonces la función u de x sería en realidad esta pendiente multiplicada por x más el valor de b. Si desarrollamos los términos y factorizamos los grados de libertad, u0 y ul, vamos a tener una función de la siguiente forma. U de x es igual a este valor de xl menos x entre xl menos x0 por u0 más x menos x0 entre xl menos x0 por ul. Ya en términos, fíjense, de los grados de libertad. Entonces, esta sería la función, nuestra función solución propuesta para el método de Galerkin. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, esta función la podemos expresar en notación matricial de esta forma. Un n1 de x, un n2 de x, donde n1 es esta parte de aquí, el xl menos x entre xl menos x0, y un n2 que es x menos x0 entre xl menos x0. Entonces, este vector fila se multiplica por el vector columna de los grados de libertad. Es importante que tengan esa forma en cuenta, porque la vamos a rescatar más adelante. Muy bien. Entonces, las funciones n1 y n2 se les conoce como las funciones de interpolación o funciones de forma del elemento finito. Es un término muy utilizado en la jerga del elemento finito, es la función de forma, ¿vale? Esta manera de expresar la solución de un elemento finito nos permite apreciar a los grados de libertad U0 y UL como parámetros desconocidos que deben ser determinados. Entonces, ahí ya vemos que efectivamente son las incógnitas o los parámetros desconocidos, porque lo vemos como cuando acomodamos un sistema de ecuaciones en manera matricial. Entonces, esos grados de libertad serían las incógnitas del sistema de ecuaciones algebraicas, cuando ahorita lo implementemos con el método de Galerkin, ¿va? Entonces, noten que cuando
n de 1 se evalúa en x0, va a valer 1. Y cuando se evalúa en xl, va a valer 0. Por la naturaleza de esta forma. ¿Vale? Y entonces n2 va a tener comportamiento opuesto. Lo anterior significa que, considerando x1 igual a x0 y x2 igual a xl, la influencia de cada grado de libertad sobre la solución ux disminuye conforme se aleja del nodo de que fue calculado. Entonces, bajo esta idea, las funciones de forma también se llaman funciones de influencia, que no es un término menos utilizado, se utiliza más funciones de forma. Entonces, ven, esta es la función n1, esta es la función n2. Muy bien. Entonces, de manera generalizada, cuando yo tengo más nodos, un elemento, entonces, ¿cómo generaría esos polinomios interpoladores? Bueno, puedo ir trabajando. Este es un elemento finito de n nodos con un grado de libertad en cada nodo. Podemos establecer pares x1,1, x2,2, x3,3 hasta xn,un. Para interpolar una función con estos datos podemos utilizar varios métodos de interpolación, entre los que se encuentra la interpolación de Lagrange, que presenta la característica que es muy simple, y eso es bueno. ¿Vale? Dado un conjunto de n datos, como los que tenemos aquí, el polinomio de grado n-1 que pasa por todos esos datos se puede describir como, pues aquí lo tenemos, L es la función de Lagrange por el grado de libertad U, que sería el dato conocido en este caso, y sería la misma notación matricial, donde cada función de Lagrange, Li, es una función de interpolación de grado n-1, que está dada de esta manera: x menos xj entre xi menos xj. ¿Vale? Y como es una cuestión de multiplicación, aquí, x menos x1 entre xi menos x1 por x menos x2 entre xi menos x2, así hasta llegar a xn. Esa es la forma general de los interpoladores o de las funciones interpoladoras de Lagrange, que son las que se utilizarían. Y vean cómo se puede extender hasta un grado n, decíamos. Ok, entonces eso es la interpolación de Lagrange dicha muy rápido. Ahora, el método de Galerkin, que ya revisamos, pero con una solución lagrangiana. En este caso, de grado 3, porque el elemento, vean, tiene 1, 2, 3, 4 nodos, todos con un solo grado de libertad. ¿Sale? Entonces, ¿qué problema es? El mismo que ya les mostré la vez pasada y que solucionamos cuadrático con una propuesta cuadrática y con una propuesta cúbica. Ahora lo vamos a solucionar con una interpolación de Lagrange. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Tengo este conjunto de datos que yo tengo de pares ordenados, donde tengo, me regreso tantito al otro documento, mi coordenada x y mi valor en u. Coordenada x, el valor en u. Coordenada x, valor en u, coordenada x, valor en u, coordenada x, valor en u. Así tengo los 4. Y entonces de ahí puedo generar mis interpoladores de Lagrange. Entonces, ¿cómo los voy a generar? Con esta forma que está aquí. X menos xj, xi menos xj. Perdón. Que eso al final irá multiplicando a su grado de libertad, el u, el 1, 2, 3 y 4. ¿Va? Perdón, me quedé un poco trabado. Entonces, van a ver, o vamos a ver, mejor dicho, cómo estos son los interpoladores inicialmente, y esto ya es multiplicándolo por su u1. Entonces, ¿cómo se forma el interpolador? Vean cómo tiene estos términos. 3 términos, cada uno, perdón, 4 términos cada uno que se están multiplicando. Entonces ustedes hagan el ejercicio, que en realidad son solo 3 términos porque i nunca debe ser igual a j. ¿Vale? Entonces, si x y es igual a 1, entonces me voy con
el valor de xj con j igual a 2 sería x menos x2 entre x1 menos x2. x1 es 1, x2 es 1 más un tercio. Hacen las operaciones y vamos a ir obteniendo estos términos. Cada uno de estos términos, cada uno de estos términos. Y después, ¿qué se hace? Se multiplica por el grado de libertad, por cada grado de libertad. Entonces, este sería el L1, la función interpoladora de Lagrange 1, por el grado de libertad 1. La función 2 por el grado de libertad 2 y así hasta llegar al 4. ¿Sale? Entonces, esta ahora es nuestra solución propuesta. Esa es la solución propuesta. Este rollo de aquí. Si vemos, aquí lo estamos proponiendo. U de x es igual a todo este desgorre. ¿Sale? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la solución cuadrática y con la solución cúbica. Vamos a fijar algunos de los parámetros desconocidos. ¿Cómo lo hicimos aquella vez de nuestra condición de frontera? Esencial. Entonces me doy lo mismo. Pues conozco la condición de frontera esencial. U de 1 menos 2 es igual a 0. Entonces, U de 1 yo ya sé que vale 2. El valor U de 1 en este caso ya directamente. ¿Por qué? Porque aquí está U de 1 es aquí. Cuando X vale 1. Entonces ya sé que U de 1 vale 2. Hago la sustitución directa aquí. Entonces por eso me queda 9 en lugar de 9 medios. 9 por 2 menos X. Y el resto de la expresión queda exactamente igual. ¿Sale? Pues ahí están nuestros parámetros fijados. Voy a establecer las ecuaciones y resolver los parámetros desconocidos. ¿Cómo establecíamos las ecuaciones? Con mis funciones de ponderación W. Entonces, donde W voy a tomar la solución propuesta y la voy a derivar respecto a mi parámetro desconocido U2. Entonces, si derivo respecto a U2, solo me queda esta porción, lo demás se hace 0. Y aquí vean, llego a esta expresión. Después la puedo derivar. Llego a esta expresión. Y puedo trabajar sobre prima. ¿Sale? Sustituimos toda la forma débil, perdón. ¿Por qué? Porque aquí tenemos U' y W', por eso saqué las primas también aquí, ¿vale? Sustituyo ahí, ¡pum! Tengo mi condición de frontera natural, que decía U' de 2 más 2U de 2 es igual a 5. U de 2 yo sé que va a ser igual a U4 en este caso. Ya llevo todo el trabajo de sustitución aquí. Y por eso llevo esta expresión. Y sustituye la forma débil. Otra vez me queda una función que puedo yo trabajar, que puedo integrar, porque ya solo está en términos de x, integro de 1 a 2, y llego a esta ecuación algebraica, en términos de U2, U3 y U4. Después saco la siguiente función de ponderación, que en este caso sería W3, derivo la solución propuesta, esta solución propuesta respecto a la variable o al valor desconocido U3, entonces solo me quedo con esta porción otra vez. Y derivo U, bueno, saco W', saco U' también, general. U' ahí se deriva respecto a X, ¿vale? Entonces, sustituyo todo eso en la forma débil. Hago la integración en la forma débil, del álgebra y la integración. Llego otra vez a una ecuación algebraica en términos de U2, U3 y U4. Lo mismo voy a hacer para ahora función ponderada W4, derivo la solución propuesta en términos de mi función U4. Y entonces voy a llegar a mi siguiente ecuación. ¿Sale? Entonces llego a un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Yo había dicho, cuando hablaba de discretización, que iba a tener 4 ecuaciones y 4 incógnitas. ¿Por qué? Porque tengo 4
grados de libertad. ¿Qué pasó? Que mi condición de frontera esencial me dio el valor de este grado de libertad 1. Yo ya sé que vale 2, entonces por eso ya solo me queda calcular estas 3. ¿Vale? Por eso el sistema se reduce a 3 por 3. Entonces, conocer condiciones de frontera esenciales me va a reducir el número o la dimensión, mejor dicho, de mi sistema algebraico de ecuaciones. Entonces, tengo este sistema 3 por 3, resuelvo, entonces encuentro 1, U2, U3 y saco mi solución aproximada en este caso, que vuelve a ser un polinomio. Y si ven, es un polinomio orden 3. ¿Por qué? Porque tenía 4 nodos. Entonces, aunque usé los interpoladores de Lagrange, que en apariencia no me generaban polinomios más altos, pues sí, porque cuando multiplico me va a generar el polinomio del orden 3, ¿no? Tengo 3x multiplicándose. Pero no sé si les haya pasado desapercibido, perdón, ese detalle. Bien. Entonces, fíjense, tengo solución exacta. Esta, la que no salió la otra vez punteada, ahora sí la vamos a ver. Tengo la solución cuadrática propuesta, color rojo. La solución cúbica propuesta, que está con componente rojo-azul. Y la solución que me dio con Lagrange, color con componente verde y azul. Y entonces fíjense, esta es la solución cuadrática, presenta error, la punteada negra que va a la exacta. Y vean cómo pasa nuestra solución con el polinomio de Lagrange pasa muy cerca de la cúbica, porque también al final cuentas fue un polinomio cúbico el que se generó. Y pasa muy acercada a la solución exacta. Entonces, eso es lo que obtenemos al trabajar el método de Galerkin con los interpoladores de Lagrange. Entonces ya lo estamos construyendo y ya llegamos prácticamente a lo que queríamos llegar. Que si se dan cuenta, me regreso a este otro documento, perdón. Esta es la forma, los interpoladores de Lagrange, por los grados de libertad. Esa es la forma interesante a la que queríamos llegar. ¿Sale? Entonces, voy a regresar un poco a mi pizarra. Entonces, de lo anterior que acabamos de ver, podemos hablar ya ahora de las ecuaciones o la ecuación de elemento finito. Y vamos a tener entonces que la ecuación de elemento finito va a tener una forma general matricial, así. Dimensión n por n, n por 1, n por 1, donde n es el número de grados de libertad. ¿Vale? Y donde esta es la ecuación general del elemento finito, donde este primer término vamos a llamar matriz de rigidez. A este segundo término le vamos a llamar vector de desplazamientos. Y a este último término lo vamos a denominar vector de cargas. ¿Por qué esos nombres? Se preguntarán ustedes, porque ya lo habíamos platicado. El desarrollo del método viene de una perspectiva estructural y quien acuñó ya los términos del elemento finito y dio la presentación formal del método como se suele utilizar hasta nuestros días fue este señor Ray Clough,
de la Universidad de California en Berkeley, y entonces él fue el que le dio esos nombres porque él era ingeniero estructural. Y entonces él dijo, esta es la matriz de rigidez. ¿Por qué es la matriz de rigidez? Porque la matriz de rigidez contiene información sobre propiedades de materiales y propiedades geométricas o geometría. Que propiamente eso es lo que le da la rigidez a nuestro sistema, junto con los apoyos, claro. Tengo el vector de desplazamientos, que en realidad que tiene ahí las incógnitas o los grados de libertad. Pero pues decíamos que estructuralmente el grado de libertad natural para la ecuación diferencial que describe ese fenómeno es el desplazamiento. Y este es el vector de cargas y que tiene pues las fuerzas o las solicitaciones externas de manera general. Entonces, estos nombres se mantienen y se les siguen dando en el software comercial. Matriz de rigidez, vector de desplazamientos y vector de cargas, ¿sale? Entonces, esos los vamos a seguir utilizando y los vamos a utilizar nosotros con ese nombre directamente, ¿sale? Entonces, ya tenemos eso nosotros y así vamos a estar trabajando con esos nombres, como les decía. Ok, entonces, esa es la ecuación de elemento finito. Cada elemento finito va a tener una ecuación de ese tipo. De manera general decíamos de orden n por n, donde n es el número de grados de libertad. Ok, pero eso es para cada elemento finito. Y yo en general, si tengo un dominio, otra vez un dominio aleatorio, y decíamos que lo discretizamos o lo mallamos. Si lo discretizamos o lo mallamos, va a tener muchos elementos, donde ya habíamos mencionado. Cada elemento va a tener su número de elemento E1 y va a tener sus nodos asociados, donde sus nodos también están numerados. Y vamos a tener una conectividad, que decíamos la conectividad del elemento 1 sería nodo 1, nodo 3, nodo 2, nodo 3, nodo 4, ¿no? Bueno, ¿por qué era importante esto? Porque necesitamos construir un sistema global. Entonces, tengo las ecuaciones de elemento finito de cada elemento y voy a tener un sistema global. Ese sistema global va a tener la misma forma, una matriz de rigidez, un vector de desplazamientos y un vector de cargas. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí también la dimensión va a ser n por n, lo voy a llamar ahorita m por m, donde m es el número de grados de libertad de todo el dominio, o de todo el mallado. Y aquí pues es el número de grados de libertad del elemento nada más. ¿Vale? Esa es la diferencia. ¿Cómo armo ese sistema global? Bueno, lo que se hace es un proceso que se le llama un proceso de ensamble. ¿De qué va el proceso de ensamble? Muy sencillo. El proceso de ensamble es juntar esas ecuaciones de cada elemento finito en un solo sistema. Y entonces, lo interesante de esto es
lo interesante de esto, perdón, es cómo se ensambla. Para eso tengo la conectividad. Porque de manera general, yo lo voy a escribir por acá, voy a tener la matriz global y voy a enumerar filas y columnas. Cada fila, cada columna va a tener el identificador de un nodo. Lo voy a poner así directo ahorita, N1, N2, N3, N1, N2, N3. Que voy a poner ahí la información que hay de cada nodo. Entonces, por eso es importante qué elemento está conectado a qué nodo, porque entonces la información de cada uno de esos elementos pues se agregaría aquí. Y entonces tendría, bueno, aquí coopera el elemento 1, y aquí coopera el elemento 2, y aquí coopera el elemento 3, y el elemento 70, y así se va armando. El proceso de ensamble es vaciar la información, o decir así, de cada nodo, o que correspondería a cada nodo, en este caso a cada grado de libertad, que contribuye con rigidez respecto a cada grado de libertad, pues en la casilla que le corresponda de la matriz. Entonces voy a tener una matriz bastante grande. Esas matrices pues van a estar normalmente dispersas. En el caso de 1D, pues sí vamos a tener una matriz, vamos a tener matrices que van a tener una banda definida al centro. Pero en casos más generales, vamos a tener una matriz que va a tener información distribuida por todos lados. Entonces, el truco o la magia de un buen mallador es cómo hace su secuencia de numeración de nodos y elementos para tratar de hacer lo menos dispersa posible la matriz global del sistema, y poder tener entonces un ancho de banda reducido. ¿Qué es esto? El ancho de banda, digamos, vamos a decirlo así, como el número de componentes, el número de elementos que hay, como el más alejado hacia abajo y el más alejado hacia arriba del centro, que aporta información relevante. Entonces puede que siga teniendo información dispersa por aquí, algunos datitos dispersos, pero si se concentrara todo en una banda central, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque eso es mi ideal. ¿Por qué eso es mi ideal? Porque si ustedes recuerdan, por ejemplo, un método tan simple como el método de Gauss-Jordan para resolver sistemas de ecuaciones algebraicas, que es lo que tengo aquí finalmente, pues si yo tengo más ceros aquí abajo o aquí arriba, pues es lo ideal, porque voy a resolver más rápido aquí en medio. Necesito menos operaciones entre filas y columnas, ¿no? Y la idea es exactamente la misma. Resuelvo con métodos similares y entonces un menor ancho de banda es benéfico. Pero eso es directamente de cómo se trabaja en el mallador. Y nosotros no nos vamos a meter en programación de malladores ni nada de eso. Solamente vamos a usar los que vienen con el software. Entonces el software ya se encarga de eso. Muy bien. Entonces, una vez que se hace el proceso de ensamble, se hace el manejo de las condiciones de frontera. ¿Qué es lo que estamos viendo en el método de Galerkin? Tengo un valor conocido, sí, pues sobres, ¿no? Vamos a utilizarlo. Aquí es exactamente lo mismo. Decía yo que de manera de algoritmo, como mencionaba ya antes, se suele manejar primero para el manejo de condiciones de frontera. Primero hago el manejo de las condiciones de frontera naturales, que básicamente se resume a agregar los valores de fuerzas externas que están aplicadas sobre los nodos en superficie, aquí, en el vector de cargas. ¿En qué nodo hay carga? En este, ahí pongo la carga que le toca a ese nodo. ¿Y en qué nodo? En este, ahí pongo la carga que le toca a ese nodo. ¿Vale? Y número 2, hago el manejo de la condición de frontera esencial. ¿Cómo hago el manejo de esa condición de frontera esencial? Muy simple. Hay dos perspectivas, yo les voy a platicar la más fácil. Puede ser por eliminación o por rigidez infinita. ¿Vale? ¿Cómo es esto? Por eliminación.
Como veíamos en el ejemplo de la solución de Galerkin con polinomios de Lagrange. ¿Qué información conozco yo? Conozco que en el nodo 2 vale 10 el resultado. Pues si ya lo conozco, entonces quito todo el nodo 2, fila y columna del sistema. Como tal, se lo quito. Del nodo 12 también. Pues quito toda la fila del nodo 12, quito toda la columna del nodo 12. Y esto me va a llevar a tener un sistema reducido. El método de rigidez infinita, ¿qué hace? Pues que a estas zonas donde ya conozco el resultado, le sumo una cantidad muy grande, pero muy grande respecto a los valores que hay en las otras casillas. ¿Por qué? Porque aquí en mi vector de desplazamientos al frente, yo ya sabré que U2 vale 10. Entonces, para que este 10 no se altere. ¿Vale? Entonces, puede ser el método de eliminación más claro. Y queda más claro por lo siguiente. Cuando ustedes usen ya el software, si aplico en un mismo nodo una condición de frontera natural y una condición de frontera esencial, la condición de frontera esencial gana o tiene mayor precedencia. ¿Por qué? Pues por cómo se hace el manejo de las condiciones de frontera. Porque la esencial ya me dice aquí tiene que valer esto. Pues si aquí vale esto, pues ahí vale eso. Y entonces ignoro lo que diga la condición natural. ¿Vale? Así de sencillo. Entonces, es el proceso una vez que hice manejo de condiciones de frontera, igual que vimos en la aplicación de Galerkin con métodos de Lagrange, ya puedo proceder a solucionar mi sistema de ecuaciones para encontrar las incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas que encuentro? Los grados de libertad. Caso estructural, los desplazamientos. Ya con los desplazamientos yo puedo calcular deformaciones, puedo calcular esfuerzos, puedo calcular todos los valores derivados que yo quiera. ¿Vale? Entonces, de manera general, esa es la historia de cómo estar aplicando el método elemento finito. Y lo vamos a ejemplificar en una siguiente sesión con un pequeño ejemplo de un problema en una dimensión, y con eso vamos a cerrar esta parte teórica para empezar a hablar ya del análisis computacional. ¿Vale? Entonces nos escuchamos después. Hasta luego.